Tal vez no lo sepan, pero las baterías de laptop están formadas por varias celdas conectadas en serie y o paralelo para lograr tensiones y capacidades más altas. Sin embargo, cuando la carga de la batería empieza a durar cada vez menos, solemos descartarlas. No obstante, puede que solo una de las celdas esté dañada, por lo que en teoría solo debemos abrir la batería, identificar la celda dañada y luego reemplazarla, ¿verdad? Bueno, en este video les enseñaré qué deberíamos hacer para reparar una batería, qué complicaciones nos encontramos y cómo podemos reciclar las celdas que aún están en buen estado para nuestros futuros proyectos. En esta ocasión utilizaré dos baterías, una de una laptop Dell que salió al mercado hace 10 años mínimo y otra de una laptop Acer que debió salir al mercado hace 5 años máximo. Lo primero que debemos buscar es que en alguna parte diga que es de tipo Li-ion o LiPo, es decir, ion de litio o polímero de litio, ya que si la batería es muy antigua y usa celdas NIMH y cosas por el estilo, probablemente sea tan antigua que es prácticamente imposible encontrar celdas en buen estado, y tampoco será fácil integrarlas con electrónica moderna. La batería Dell se podía extraer fácilmente de la laptop, mientras que la Acer se debía abrir la laptop para poder sacarla, que es el caso de la gran mayoría de laptops actuales. En la etiqueta de la Dell podemos leer que la tensión nominal es de 10.8 voltios, y en la Acer se lee una tensión nominal de 14.8 voltios, y si divido entre 3 y entre 4 respectivamente, obtenemos 3.6 y 3.7 voltios, que son tensiones nominales típicas de celdas Li-ion o LiPo, lo que quiere decir que mínimo en la Dell tenemos 3 celdas en serie y en la Acer 4 celdas en serie, para formar dichos 10.8 y 14.8 voltios respectivamente. Aunque luego lo veremos al abrirlas, les adelanto que las celdas que encontramos dentro de las baterías son las 18650, que muchos de ustedes habrán visto alguna vez en proyectos en internet. Y como ven, son perfectamente identificables. En este cilindro entran 4 celdas perfectamente, y a juzgar por el tamaño de la Dell, está claro que tenemos 3 celdas por aquí y otras 3 celdas por aquí. Por lo tanto, cada celda que está en serie tiene otra celda en paralelo, dispuestas de esta forma para aumentar la corriente que puede entregar la batería, o viéndolo por otro lado, aumentar la capacidad de la batería. Eso sí, las laptops modernas y delgadas probablemente utilizan celdas LiPo, es decir, típica celda rectangular y muy delgada a comparación con las 18650, pero el principio es el mismo, se pueden utilizar, reutilizar, reemplazar igualmente. Para que esto sea más visual, vamos a abrir ambas baterías, donde por medio de herramientas como pinzas, bisturí, espátulas, alicates y algún líquido que sea capaz de disolver el pegamento, debemos separar todo el plástico que sea necesario para retirar todas las celdas y la electrónica, teniendo muchísimo cuidado con los elementos metálicos y cortopunzantes, ya que podríamos perforar una celda o dañar la electrónica. Y aquí aparece el primer gran inconveniente que encontramos en el proceso de reparación de una batería, y es el mantener la carcasa en buenas condiciones, que se hace muy complicado para baterías tan robustas como la de la Dell, aunque para el caso de la Acer solo es una pegatina que se puede quitar fácilmente. Con una espátula plástica podemos despegar las celdas del plástico, y con eso retiramos toda la electrónica, tanto para la Dell como para la Acer, y como ven, la cantidad y distribución de las celdas era la que yo predije. Con la Acer tenemos la primera celda conectada en serie a la segunda por medio de una tira metálica, luego la segunda conectada en serie a la tercera, finalizando con otra tira que va a la electrónica, al igual que todas las demás tiras, ya que de esta forma la electrónica hace la monitorización y balanceo de cada una de las celdas por separado. Por otro lado tenemos una mancha negra que saca 2 alambres hacia la electrónica, y este es el sensor de temperatura, que monitoriza la temperatura a la que se encuentra dicha celda, y si llegara a ser muy alta o baja, se activan las protecciones pertinentes. Si analizamos la otra batería, seguimos teniendo las tiras metálicas, pero esta vez revelando una conexión en paralelo. Y claro, todas las tiras siguen yendo a la electrónica, además de también poseer el sensor de temperatura, que usualmente se trata de un termistor NTC, es decir, un resistor que cambia su resistencia con respecto a la temperatura. Ahora vamos a medir la tensión en cada una de las celdas de la batería Acer, y como ven, la primera marca 3.82 voltios, la segunda menos 0. Algo voltios que no se termina de estabilizar, la tercera 3.81 voltios y la cuarta 3.82 voltios,
por lo que todo indica que la segunda celda es la defectuosa, aunque las otras tres también podrían haber sufrido o directamente estar defectuosas. Yendo ahora con la DEL, las primeras celdas marcan 3.73 voltios, las segundas 2.33 voltios y las terceras 0.77 voltios, por lo que las terceras celdas son las que más tienen pinta de estar dañadas. O tal vez no, todo esto hay que comprobarlo. Todas las protecciones y gestión de carga y descarga de las celdas están a cargo de circuitos integrados. En el caso de la Acer sería este de aquí, y en el caso de la Dell sería con estos dos de aquí. Si entramos a la hoja de datos de uno de los integrados de la batería Dell, nos encontramos con que efectivamente es un circuito de protección para baterías de 2, 3 o 4 celdas en serie de ion de litio o polímero de litio, donde su diagrama de bloques junto al de otro integrado aledaño se encuentra aquí. Y como ven, tenemos la entrada y o salida del pack, un fusible, habilitación de carga y descarga con FETs, el circuito de monitorización y balanceo de las celdas y un resistor de potencia para medir la corriente, además de una serie de bloques de electrónica analógica y digital que se encargan de medir y almacenar parámetros como tensión, corriente, temperatura, calibraciones, tiempo, potencia, capacidad, ciclos de carga, en fin, de todo. Y prácticamente lo mismo aplica para el de la Acer, del que no estoy seguro si este es su hoja de datos o no, pero lo realmente importante lo voy a explicar con otro integrado que encontré de otra batería. Su diagrama de bloques es prácticamente el mismo que el anterior, pero si nos vamos a los comandos SVS, encontramos una gran cantidad de registros que solo pueden ser leídos, como lo son tensión, corriente, temperatura, etc., y otros que pueden ser leídos y escritos, como la cantidad de ciclos de carga y descarga, la fecha de producción de la batería, número serial, capacidad para la que fue diseñada la batería, en fin. Para acceder a dichos comandos se utiliza comunicación serial desde la placa base hacia la batería, y por eso las baterías tienen más cables de los que en teoría deberían necesitar para cargarse y descargarse. Cuando una celda se encuentra en una tensión menor a la programada, o llega a la máxima cantidad de ciclos de carga y descarga, o pasa cierta cantidad de tiempo, cosas por el estilo, en este integrado se escriben ciertos registros y se bloquea la batería, dejándola inservible, a pesar de que solo una celda está en mal estado, o tal vez ninguna lo está y simplemente se cumplieron los ciclos de carga y descarga dados por el fabricante, que podrían ser los justos para una batería, como podrían ser simplemente una obsolescencia programada. Por lo que aquí está la segunda gran complicación con la reparación de estas baterías, y es que necesitamos reprogramar estos integrados para liberarlos de todos esos bloqueos, no solo basta con cambiar las celdas y ya. Yo no soy un experto en esto, pero sé que se pueden utilizar módulos de comunicación serial y consola para reprogramarlos si sabemos lo que hacemos, aunque en el mercado existe una herramienta llamada NLVA1 que permite hacer todo lo que aquí dice, es decir, es compatible con baterías tanto externas como internas, es decir, como la Dell o la Acer respectivamente, puede diagnosticar baterías que ya no son detectadas por la laptop, mide la resistencia interna de las celdas para saber si están en buen, mediano o mal estado, mide la capacidad real de la batería, tanto la de carga como la de descarga, entrega un log con métricas avanzadas durante la carga, descarga y calibración, y detecta el pinout de la batería escribiendo su número de parte, y realiza pruebas de funcionamiento de la batería y genera un reporte en PDF. Pero lo más importante, y que aquí no lo dice, es que podemos leer esos registros y modificarlos prácticamente a nuestro antojo, pudiendo cambiar la fecha de fabricación, ciclos de carga y cualquier registro que esté bloqueando la batería. Suena genial, ¿no? Pues si queremos adquirir este juguete podemos hacerlo por la modesta cantidad de $350, más $250 para tener por un año una opción del software que permite resetear ciertos chips, más envíos e impuestos y demás cosas. Así que, a no ser que se dediquen a reparar baterías día a día, una herramienta como esta está muy fuera del alcance de todos, aunque desconozco si existe otra herramienta equivalente y mucho más económica. Explicado esto, voy a desoldar todas las celdas de la electrónica, y con esto puede que ya los integrados hayan bloqueado la batería, pero no me importa, solo quiero las celdas, y aquí entramos en la parte de reciclaje de las celdas. Ahora necesitamos separar las tiras de las celdas, y podemos hacerlo a lo bruto con las manos, aplicando fuerza para separarlas, teniendo cuidado de no hacernos daño ni dañar los contactos de la celda,
o también con unos cortafríos, asegurándonos de no dañar la cobertura de la celda y posiblemente provocar un cortocircuito. Con los cortafríos también se pueden limpiar aún más los contactos, para dejar las celdas lo más físicamente parecidas a las celdas nuevas. Si mido la tensión de la celda muerta, tenemos efectivamente 0 voltios. Y como algunas personas dicen que las celdas como estas o en estado similar se pueden revivir y utilizar, les voy a mostrar el proceso de carga, descarga y comprobación para todas las celdas que obtuve de estas baterías. Las primeras celdas serán las de la batería Acer, empezando por la que marcaba 0 voltios. Leyendo la hoja de datos de dichas celdas, tienen una capacidad nominal mínima de 2150 mAh, que se cargan con una corriente constante de 1.5 amperios, y que la capacidad se degrada en un 15% aproximadamente después de 300 ciclos, siempre y cuando sea cargada con corriente constante de 1.5 amperios hasta que la corriente baje a 43 miliamperios y descargada con corriente constante de 1.08 amperios hasta que la tensión llegue a 2.75 voltios. Lo primero que debemos hacer es cargarla completamente, y es casi indispensable usar una fuente de alimentación variable, ajustando la tensión a 4.2 voltios y la corriente a 150 miliamperios, que es el 10% de la corriente de carga plena, a causa de que la tensión en la celda está muy baja y bajo esas condiciones no se deben cargar con corriente plena, sino hasta que alcancen los 2.9 voltios, aunque eso depende del fabricante. Conecto el negativo de ambas cosas entre sí, pero el positivo lo paso primero por un diodo, para poder conectar la fuente apagada a la celda y luego encender la fuente, evitando el riesgo de chispazos al conectar la fuente encendida a la celda debido a la diferencia de tensión tan grande que en este momento existe entre ellas. Pero como ven, la corriente de carga es nula y además, la tensión en la celda es de 4.02 voltios aproximadamente, así que no, esta celda no puede ser recuperada y queda totalmente descartada. Continuemos con la siguiente celda, que marcaba 3.82 voltios, y como la tensión es lo suficientemente alta, puedo cargar a 1.5 amperios directamente y sin diodo. Aunque el fabricante decía que debía desconectarla cuando la corriente bajara a 43 miliamperios, la dejaré aquí en 100 miliamperios. Y utilizando el medidor de capacidad de celdas 18650 que hice en un video anterior, que les dejaré en las tarjetas por si aún no lo han visto, mediré su capacidad. Como dice el fabricante, ajustaré la corriente de descarga a 1.08 amperios. Y ahora inserto la celda en el medidor y que comience la medición. Ya estamos a punto de terminar, y olvidé completamente que la tensión de corte debía ser de 2.75 voltios, no 2.9 voltios como la configuré en el código del microcontrolador del medidor. Así que de aquí en adelante verán la capacidad medida hasta 2.9 voltios. No obstante, observamos una capacidad de 1372 mAh, bastante alejada de los 2150 mAh que debería tener siendo nueva, o de los 1900 mAh que debería tener después de 300 ciclos de carga y descarga, por lo que sí, esta celda está muy gastada. Teniendo la capacidad, les recomiendo escribirla sobre la celda con marcador permanente, haciendo énfasis en la corriente utilizada para la descarga, en este caso 1.08 amperios, ya que la capacidad varía según la corriente que usemos para cargarla y descargarla. Una vez medida su capacidad, debemos llevar la celda a una tensión llamada tensión de almacenamiento, que en mi caso prefiero que sea de 3.8 voltios, es decir, una tensión que permita almacenar la celda degradando al mínimo su capacidad, y para ello debemos ajustar la fuente a 3.8 voltios y cargarla nuevamente hasta la corriente de corte, es decir, para mi caso, los 100 mA que usé para la carga completa. Vamos con la siguiente celda, que también marcaba 3.82 voltios, y al conectarla a la fuente exhibe el mismo comportamiento que la anterior. Al igual que la celda anterior, la desconecto en 100 mA aproximadamente, y procedo a conectar la última celda, la que marcó 3.82 voltios, y nuevamente exhibe el mismo comportamiento. Nuevamente desconectamos en 100 mA y después de retirar las tiras metálicas con unas pinzas para poder insertar la celda en el medidor de capacidad, procedo a ponerla en el medidor e iniciar el proceso otra vez. Y después de un rato, obtuve 1437 mAh, un poco más que la anterior, pero sigue estando muy lejos de la nominal, al igual que la última celda, que quedó en 1304 mAh.
Mientras descargaba las celdas y grababa con la cámara, saqué el celular y grabé la carga de la siguiente celda, es decir, una de las que marcaba 0.77 voltios en la batería Dell, y como la tensión es muy baja, ajusto la corriente a un 10% de la corriente de carga plena, es decir, 150 mA, y después de conectarla a la fuente, la tensión empieza a subir lentamente. Cuando la tensión llegue a 2.9 voltios, es seguro subir la corriente de carga hasta los 1.5 amperios. Sin embargo, con celdas en este estado, debemos tener especial cuidado con la temperatura, ya que de empezar a calentarse están defectuosas y no es seguro utilizarlas, así aún puedan almacenar carga. Después de estarla cargando por un buen rato, al llegar a 4.2 voltios, la corriente debería empezar a bajar, pero se estancó en los 1.5 amperios, y si utilizo mi multímetro para medir la temperatura sobre la celda, es más que evidente que se está calentando, casi llegando a los 50 grados Celsius, así que no es seguro utilizar esta celda para ningún proyecto, y la consideraré defectuosa. Vamos a repetir el mismo experimento con la otra celda de 0.77 voltios que estaba en paralelo a la que medimos. Y como ven, la tensión parece ir por el mismo camino que la anterior. Esperemos un rato. Esto tiene una mejor pinta, porque la corriente sí empezó a bajar al llegar a 4.2 voltios, y mejor aún, la temperatura solo subió 5 grados Celsius aproximadamente, que es totalmente normal para una celda de este estilo, y de hecho al tacto ni se siente. Pero no cantemos victoria, porque unos 15 minutos después la corriente otra vez subió a 1.5 amperios, y adivinen qué pasó con la temperatura. Así que nuevamente decido descartar esta celda. Intentemos ahora con una de las celdas que marcó 2.33 voltios. Esta en teoría debería poder salvarse, ya que está cerca de los 2.5 voltios mínimos a los que debería llevarse una celda de este tipo. Así que ajusto a 150 mA, conecto la celda y al llegar a los 2.9 voltios subo la corriente de carga y espero un ratico a ver qué pasa. Viendo la corriente y la temperatura, creo que no hace falta ni que diga nada. Tenemos otra celda defectuosa. Por último, intenté como por molestar, cargar una de las últimas celdas en paralelo de 3.73 voltios. Y aquí se aprecia perfectamente el fenómeno que vimos antes, es decir, la corriente empezó a bajar correctamente, pero en cierto punto empezó a subir, y en algún momento llegará a 1.5 amperios, se empezará a calentar, en fin, ya se sabe la historia. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Reparar baterías de laptop puede sonar viable, pero la realidad es que no lo es tanto, a causa de las complicaciones de abrir y cerrar una batería dejándola en un estado estético y de uso adecuados, y el gran número de herramientas y conocimiento que son necesarios para modificar sus registros y revivir una batería. Sin mencionar los tipos de pruebas que debemos poder realizar para afirmar con mucho criterio si una batería realmente vale la pena ponerla a funcionar, haciendo cosas como simplemente llevando a cero los registros que guardan datos como los ciclos de carga, o directamente cambiando celdas defectuosas, teniendo en cuenta que los integrados pueden bloquear la batería mientras lo hacemos. Por otro lado, reciclar celdas suele ser mucho más sencillo y seguro que ponernos a jugar con todo lo anterior. Sin embargo, podemos encontrarnos con celdas que directamente no reciben carga, celdas que reciben carga pero en algún momento empiezan a calentarse y pueden provocar un incendio, celdas que cargan correctamente pero la capacidad se ha visto reducida con el pasar del tiempo y del uso, y en el mejor de los casos, celdas que cargan correctamente y su capacidad se ha degradado de forma acorde según las hojas de datos, como estas que reciclé de una batería Lenovo hace algunos meses. Todas estaban en un estado casi impecable, a excepción de una que descarté. Si vamos a comprar baterías de laptop que no se venden fácilmente por ser de modelos extraños o antiguos, probablemente nos las vendan a muy buen precio, y si tenemos suerte, podríamos conseguir celdas 18650 a precios regalados, considerando lo mucho que cuestan nuevas en el mercado, así que este proceso es un tiro al aire. A veces saldrán muy buenas, a veces saldrán regulares, y a veces saldrán muy malas o directamente inservibles. Todo dependerá de los cuidados que le hayan dado, la cantidad de uso, el tiempo desde que fueron fabricadas, etc. Pero sea como sea, espero que este video les haya enseñado y aclarado muchas cosas, y si fue así, no olviden dejar su like, su comentario, y si desean aprender más electrónica, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Chaito.